Buenas noches, mi nombre es Roberto Chica, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy voy a hacer una presentación con respecto al proyecto de vinculación con la sociedad, respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes con respecto a las prácticas de ciberacoso. En esta presentación puntual haré sobre la cartilla para la prevención de la práctica del grooming. La presente cartilla tiene por objetivo concientizar sobre los peligros del grooming en la creciente cultura digital de manera simplificada, por lo cual es indispensable compartir este contenido. De conformidad al Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro ordenamiento jurídico, define lo siguiente. Primero entraremos con la definición de lo que son niñas, niños y adolescentes. Artículo 4. Definición de niño, niña y adolescente. Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. En esta definición podemos ver a qué grupo es el que protege el Código de la Niñez y la Adolescencia. Cuáles son los rangos de edad para poder definir tanto niñez como adolescencia. ¿Cuál es la finalidad del código? Artículo 1. Este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. Es decir, la responsabilidad que pones principalmente sobre el Estado, ¿verdad? Y lo involucra directamente a la sociedad, es decir, a todos los que somos partes de la sociedad, la academia, las organizaciones, los colectivos, son también responsables por garantizar el derecho de los niños y adolescentes y por ende también la familia. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. Con respecto a la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a los niños como sujetos de derechos. A todas las niñas, niños y adolescentes que gozarán de los derechos comunes del ser humano y por tanto de los derechos de libertad, además de los específicos de su edad, tales como el derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación de la social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos. Es decir, el marco constitucional establece todos los derechos que gozarán los niños, niñas y adolescentes con respecto y cómo se irá aplicando, ¿no? Pone un especial énfasis en lo que tiene que ver con lo que es su educación. Y este es el objetivo de poder socializar esta cartilla, de que todos estos grupos vulnerables, así como los que somos parte de la sociedad y familiares, tengan conocimiento pleno de los derechos que les amparan a este grupo. Con respecto al artículo 45 sobre la Convención sobre los Derechos de Niños, establece que constitucionalmente el derecho al desarrollo integral, tanto el Estado, la sociedad y la familia, promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, es decir, en todas las áreas que antes mencionamos en esta disposición constitucional. También dice que asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, así como se traslada el principio de interés superior sobre el derecho y prevalecerá sobre las demás personas, es decir, sus derechos son superiores con respecto a los otros grupos. Tendrán derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en su entorno familiar, escolar, social y comunitario, de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales con apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales,
Es decir, aquí establece todos los responsables y con respecto a este interés superior y la seguridad que deben gozar los niños, niñas y adolescentes con respecto a su protección y cómo debe ser su desarrollo en la sociedad. Nuevamente se hace énfasis en la responsabilidad social con respecto a este grupo. Con respecto a la protección de las niñas y adolescentes y su vulnerabilidad hacia el grooming, es claro que como sociedad enfrentamos nuevos retos por cuanto las condiciones actuales al acceso a la información, sobre todo para niños y adolescentes, se hacen una tarea más complicada de controlar, toda vez que es más difícil interactuar de manera libre y para los niños y adolescentes. No existen seguridades debidamente establecidas, lo que esto hace un blanco fácil para los niños y es fácil permear por parte de los criminales. ¿Qué es la práctica? Se define el grooming como la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital, mediante la interacción como redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto y juegos en línea, buscando ganar su confianza mediante el engaño. Ahora veremos cómo actúan los acosadores, estos delincuentes, con respecto y cómo es el mecanismo que operan respecto a este grupo vulnerable. 1. Buscan ganarse la confianza de sus víctimas haciéndose pasar como niños o adolescentes, es decir, crean perfiles falsos para simular que los niños están interactuando, los adolescentes, con personas de su misma edad. Y todo esto se da con respecto a la protección de datos, porque es muy fácil en redes sociales verificar cuáles son sus preferencias, sus gustos, y de esa forma el delincuente crea un perfil similar para poner en condiciones de empatía y poder ganarse la confianza de los niños. 2. Consiguen simpatía al investigar los gustos y preferencias de sus víctimas, algo que ya mencioné, investigando sus redes sociales y su círculo de amistades. 3. Fortalecen su vínculo en el tiempo, pudiendo pasar meses o años para iniciar sus ataques. Es decir, hacen que la víctima pierda de contexto de que se están relacionando con extraños, pero lo hacen tan común porque son amistades virtuales que han durado mucho tiempo, entonces ellos creen que están interactuando como niños, con adolescentes, entonces normalizan la relación con un extraño. ¿Cómo actúan los acosadores? Cumpliendo su objetivo de ganar la confianza de la víctima, empiezan a solicitar contenido sexual de la víctima de manera natural y inofensiva, es decir, fotografías, videos, y no solo eso, también el grooming es una práctica de inducir a que observen, a que practiquen cierto tipo de contenidos de manera virtual. 5. Inicia la extorsión y explotación del contenido, el delincuente toma control de la víctima. ¿Cómo empieza a tomar control de la víctima? Es a través del chantaje. Porque todas estas prácticas las empieza él a archivar, a guardar, a grabar, con el objetivo de luego tener control de la víctima y empezar a chantajear. Es decir, si tú no haces esto, si tú no te reúnes conmigo en tal lugar, si tú no sigues mostrándome este tipo de contenido, le voy a poner en conocimiento de tus padres, en conocimiento de todo tu entorno, porque al final conoce cuál es su entorno de amigos a través de las mismas redes sociales, aplicaciones, juegos. Entonces es una forma de empezar a tener control y es muy difícil poder saber desde dónde se está realizando, porque pueden ser prácticas transnacionales, no necesariamente en el mismo territorio donde está pasando la víctima. 6. El delincuente puede tomar contacto físico con la víctima. En muchos casos se ha dado que con este tipo de chantajes o engaños hacen simular de que se van a conocer los niños, los adolescentes, simulan como que han tenido una amistad, un tipo de romance. Entonces se dan estas condiciones en las que lo más grave es que tengan a tener contacto con este tipo de delincuentes que buscan evidentemente abusar. Ha habido casos muy, muy delicados con respecto a esto. El grooming puede tener consecuencias devastadoras sobre niños y adolescentes, tanto psíquicas, físicas y emocionales. Psíquicas por cuanto los niños y adolescentes no están preparados para poder asumir una situación, inclusive adultos no tienen
capacidad emocional para poder sobrellevar un ataque de un delincuente a través del grupo. Físicas, en el caso de que afectan, todas estas causas físicas llegan a afectar, estas causas psíquicas llegan a afectar de manera física en sus hábitos de sueño, en su alimentación y peor aún si es que han tenido algún tipo de abuso sexual directo al momento de llegar a un tipo de estos encuentros. Psicológicas, el niño adolescente queda totalmente devastado, necesitan terapia posterior para poder sobrellevar y manejar esta práctica tan vil. Si bien es cierto, la práctica denominada grooming no se encuentra definida en nuestro Código Orgánico Integral Penal, sin embargo, sí se encuentra tipificada como delito, no tal marcada como grooming, porque no existe como tal tipificada el grooming, ¿sí? Pero podemos encontrar el tipo penal que se podría algo adaptar, que es con respecto a la pornografía. Dispone que pornografía, dice, con utilización de niñas, niños o adolescentes, la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmite o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes de amplitud sexual, serán sancionados con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Esto es con respecto a lo que tiene que ver con la pornografía. Sin embargo, hay que entender que el grooming como tal no solo se limita a las prácticas de índole sexual, índole pornográfico, sino también a menoscabar la imagen e integridad de la víctima como tal. Publicando secretos, publicando información sensible, que el niño o adolescente considere que es sensible, inclusive conversaciones con respecto a sus compañeros, con respecto a sus maestros. Entonces, es una práctica muy perversa, de la cual todos, padres como profesionales, como siendo parte de colectivos, debemos buscar concientizar y educar para poder prevenir este tipo de delitos. Conclusiones. Con respecto a la protección de niñas, niños, adolescentes y su vulnerabilidad, está claro que el grooming, como sociedad enfrentamos nuevos retos por cuanto a las condiciones actuales respecto al acceso a la información, sobre todo para los grupos vulnerables mencionados, hacen una tarea más complicada, por cuanto cada vez es mucho más fácil interactuar de manera libre y sin seguridad para los niños y adolescentes, convirtiéndoles en blanco fácil para criminales. Estas prácticas delictivas se han incrementado exponencialmente producto de las difíciles condiciones educativas que ha atravesado el planeta a consecuencia de la pandemia causada por el virus COVID-19, ya que estos grupos vulnerables se encontraron con una sobreexposición sin precedentes y sin control, ¿no? Y sin cuidado a la explotación y al abuso sexual frente a nuevos términos como grooming. Cabe señalar que es evidente la falta de políticas claras y efectivas, considero por parte del Estado, por parte de la sociedad, por los grupos familiares, que permitan una prevención efectiva y erradicación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Es necesario que este cambio se produzca de una manera conjunta y concertada por un grupo amplio de actores involucrados en la protección de niñas, niños y adolescentes. También es necesario concientizar el nivel de vulnerabilidad a la que enfrenta este grupo en la actualidad, por lo que se vuelve necesaria una concientización, así como informar de estas prácticas, a fin de establecer un mecanismo de autoprotección a estos delitos y sobre todo entender lo sensible y delicado que es este tipo de delitos. Eso es lo que el día de hoy me ha permitido socializar, agradeciendo la atención. Buenas noches.